Buenos días para todos. Vamos a hacer una pequeña charla sobre el título tercero, Delitos contra la libertad individual y otras garantías. Como bien hemos visto hasta este momento, efectivamente ya tocamos temas relacionados con la libertad individual, como lo fueron la desaparición forzada agravada, la atenuada, al igual que el secuestro simple, el secuestro agravado, igualmente con sus variables agravados y atenuantes. Hoy quiero que para finalizar el título tercero abarquemos puntualmente el tema del habeas corpus, como quiera que vamos a ver hoy unas conductas punibles que tienen relación directa con la acción constitucional del habeas corpus y que son los artículos 174, 175 del Código Penal, como dice allí, privación ilegal de la libertad o prolongación ilícita de esa privación de la libertad. Previamente a ello quiero recordarles que la libertad individual, pues como todos bien sabemos, es uno de los bienes jurídicos de mayor importancia que son protegidos no solo por el Código Penal colombiano, sino por la Constitución Nacional. Asimismo es de los que hoy por hoy, lamentablemente en Colombia, vemos que es más afectado y recibe diferentes expresiones a través de la doctrina y la jurisprudencia. Se le hace llamar también delitos contra la libertad de locomoción, la libertad física o corporal, la privación del domicilio, la intimidad, libertad de conciencia, libertad de cultos, libertad de trabajo, entre otras acepciones que se han manifestado hoy por hoy. En Colombia realmente se han contemplado sorprendentes cifras en materia de delitos de desaparición forzada, secuestro, como bien lo pudieron ver ustedes en las, en las decisiones que les envié y que efectivamente es el derecho hoy por hoy más vulnerado. Frente al tema puntual, entonces, hoy pretendo abarcar 4 conductas punibles esenciales, que las tiene allí en la pantalla. Artículos 174, 175, 176 y 177 del Código Penal, que se denominan, como dice allí, la privación ilegal de la libertad. La siguiente, que aunque se parezca mucho, no son lo mismo, son totalmente diferentes, como lo vamos a concluir hoy. La prolongación ilícita de la privación de la libertad, la detención arbitraria especial y el desconocimiento del habeas corpus. Voy a apoyarme, como ustedes lo deben hacer también en casa, en el Código Penal, para que tengamos entonces más tranquilidad y seguimiento a estas conductas punibles. Primero, pues les voy a decir qué es el habeas corpus. El habeas corpus no es más que, como dice allí, una acción constitucional por medio de la cual se tutela el derecho a la libertad personal. Tiene unas características, entre ellas más adelante las veremos, pero aquí las condenso, que puede ser promovida por cualquier persona ante cualquier juez y por una sola vez para que se estudie si alguien se encuentra privado ilegalmente de la libertad o pese a estarlo privado, esa privación se ha prolongado en forma ilícita. Al respecto les informo que la Ley 1095 de 2006 fue la encargada de reglamentar esta figura que tiene su origen constitucional en el artículo 30 de la Carta Política. Y esta ley en su artículo tercero puntualmente habla de las garantías para el ejercicio de la acción constitucional de habeas corpus. Y dice allí lo siguiente: quien estuviera ilegalmente privado de su libertad tiene derecho a las siguientes garantías. Primero, invocar ante cualquier autoridad judicial competente el habeas corpus para que éste sea resuelto en un término de 36 horas. Segundo, a que la acción pueda ser invocada por terceros en su nombre sin necesidad de mandato alguno. Tercero, a que la acción pueda ser invocada en cualquier tiempo mientras que la violación persista. Y cuarto, ojo como está pasando en este momento en Colombia, no se suspende en estado de excepción, festivos, feriados ni vacancia judicial. Como lo pueden ver,
siempre yo he dicho que el habeas corpus es el proceso más corto que existe en Colombia. ¿Por qué? Porque primero es muy informal, ¿no? Cualquier persona puede promover la acción constitucional de un habeas corpus. ¿Ante quién? Ante cualquier juez de la República de Colombia. Es decir, el habeas corpus lo puede resolver un juez laboral, un juez de familia, un juez civil, por supuesto el más llamado en principio, un juez penal. ¿Para qué les explico esto? Para que entiendan que hoy por hoy el Consejo Superior de la Judicatura distribuyó a nivel Colombia pues unas competencias más que todo desde el punto de vista territorial, es decir, que el habeas corpus, como ha dicho la Corte Suprema de Justicia en varias providencias, dice que se puede promover en principio ante el juez o tribunal del lugar donde se encuentre la persona privada de su libertad. ¿Esto por qué? Porque precisamente la ley impone la obligación, si uno lo considera, de ir a practicar una entrevista a la persona que está privada de la libertad. Es decir, no basta con que se coloque en cualquier lugar, sino que es necesario también que el juez se entreviste con la persona privada de la libertad. ¿Y por qué ello? Porque se entiende que si alguien está privado de su libertad y considera que le están vulnerando sus derechos, en principio cualquier persona puede instaurar la acción. Lo correcto es que el juez vaya a la cárcel, al establecimiento carcelario o eventualmente a una estación de policía e indague el motivo por el cual se encuentra privado de la libertad, y lo más importante que hay que mirar es si alguna autoridad judicial libró la orden de detención. Aquí voy a explicar las dos situaciones en que se puede encontrar una persona irregularmente privada de su libertad. Como les dije, el habeas corpus contempla dos hipótesis puntuales, que son, primero, que la persona esté privada ilegalmente de la libertad, y en segundo lugar, que se haya prolongado más allá de su correcta restricción de la libertad la misma. Aquí explico puntualmente lo siguiente. ¿Cuándo se entiende que una persona está privada ilegalmente de la libertad? Es, como dije ahorita, que cuando está retenida en un establecimiento sin que dicha privación hubiese sido emitida por autoridad competente. Coloco algunos ejemplos. Las antiguas batidas. Ustedes recordarán, o no sé por allá, a sus padres, que antiguamente el Ejército Nacional reclutaba a los jóvenes que estuviesen en las calles, pues llamemos que sin hacer ninguna actividad laboral o eventualmente sin acreditar ningún vínculo familiar. Entonces todos los adolescentes de 18 años y más, la autoridad, o sea el Ejército Nacional, los estaba reteniendo irregularmente y los llevaban a uno a un centro militar, a un distrito, y procedían allá a vincularlo obligatoriamente a prestar el servicio militar. Es decir, que hoy por hoy esas batidas están proscritas en Colombia. No se puede ir en las calles reteniendo a jóvenes con el fin de que presten el servicio militar obligatorio. En segundo lugar, cité varias jurisprudencias que son la C024 del año 94, que es la antigua llamada captura administrativa, la C1024 de 2002 y la C519 de 2007. Estas todas concluyen lo siguiente, dice la Corte Constitucional, que nadie puede ser sometido a aprehensión, retención, captura, detención o cualquier otra forma de limitación de la autonomía o de la libertad personal. Perdón. Ahí utilizo dos conceptos que para ustedes dirán cuál es la diferencia de esos dos, que son retención y detención. Repito, la retención antiguamente era un término utilizado por la autoridad o el código de policía que permitía a la autoridad de policía mantener retenida a una persona hasta por 24 horas con el fin de hacer descartes de antecedentes, verificar si era requerido por alguna autoridad.
La detención es un nombre mucho más formal. Las detenciones tan solo podrán ser expedidas por un juez de la República. Es decir, una persona que esté en principio retenida irregularmente, sí puede ser detenida cuando el juez expide una orden de detención. Para el caso puntual de nuestro en derecho penal, tenemos que las personas aprehendidas con ocasión de la posible o presunta comisión de una conducta punible, dice la norma ya el artículo segundo, artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, que deben ser llevadas inmediatamente ante un fiscal y el fiscal a más tardar dentro de las 36 horas siguientes a su aprehensión debe presentarlo ante un juez de control de garantías. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que en principio tiene la calidad de aprehendido o casi que retenido y solamente será con detenido cuando ya el juez de garantía decida imponerle una medida de aseguramiento de detención preventiva. Como su nombre lo dice, detención preventiva, ya es allí cuando el juez va a formalizar la situación de aprehendido, retenido o para el caso puntual técnico de nosotros, nuestro Código Penal, hablamos de el indiciado. Por eso es indiciado en la audiencia que se legalice la captura, se le formula imputación, cambia su condición a imputado y posteriormente a solicitud de la Fiscalía, en principio digo ¿por qué? Porque es posible que también las víctimas pidan la imposición de una medida de aseguramiento, va a adquirir eventualmente la calidad de imputado y posteriormente de detenido. Detenido es cuando ya el juez de control de garantías, a petición de fiscalía o víctimas, decide imponer una medida de aseguramiento, como su nombre, repito, detención preventiva, bien sea en establecimiento de reclusión o en el domicilio del imputado. Allí explico puntualmente que entiendan que hay dos medidas allí en el artículo 307, literal A del Código de Procedimiento Penal, restrictivas del derecho a la libertad, que son entonces la prevista en numeral primero, que la detención preventiva en un establecimiento carcelario y la detención preventiva en el establecimiento en la residencia del imputado. Esto es entonces cuando una persona no se encuentre privada en forma legal de la libertad, esto es, que sea por virtud de una mal llamada batida o retenido por autoridad policial para ese llamado descarte de antecedentes, procede el habeas corpus, es decir, cuando cualquier familiar o el mismo retenido considera que se encuentra privado de esa forma ilegal. Entonces promueve el habeas corpus para que cualquier juez de la República, dentro de las 36 horas siguientes a su presentación, resuelva si la persona está o no mal privada de la libertad. Una segunda hipótesis es precisamente la llamada prolongación ilícita de la privación de la libertad. Ojo, les quiero explicar lo siguiente. Tienen doble connotación, como causales de procedencia del habeas corpus, como consecuencias penales que están en los artículos 174 y 175 del Código Penal. ¿Qué es la prolongación ilícita de la privación de la libertad? Allí, muy claro les explico que es cuando la persona se encuentra legalmente privada de la libertad, pero su restricción se prolonga más allá. Ejemplos. Primero, vencimiento de términos para surtir las etapas procesales o legalizar la captura. El artículo 317 y 317A del Código de Procedimiento Penal contemplan unas causales de libertad. Libertad que deben entenderla ustedes que es la libertad provisional y no la condicional que les expliqué en anterior oportunidad. Voy a utilizar a manera de ejemplo el numeral cuarto del artículo 317. Dice allí, bueno, leo el encabezado.
dice que las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo primero del artículo 307 del presente Código sobre las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes eventos. Repito, hablamos de libertad provisional. Numeral cuarto. Cuando transcurridos 60 días, contados a partir de la fecha de imputación, no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión conforme a lo dispuesto en el artículo 294 del mismo compendio. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que si después de la formulación de imputación, el fiscal, pasados 60 días y existiendo persona privada de la libertad, radica el escrito en forma extemporánea, es decir, en el día 62, la persona tiene derecho a invocar la prolongación ilícita de la privación de la libertad por virtud de la procedencia del habeas corpus. Ojo, dice allí que sin perjuicio de lo previsto en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal. Deben tener en cuenta que los 60 días que habla el numeral cuarto del artículo 317 es cuando la persona que está privada de la libertad sea una sola. ¿Por qué? Porque el 294 nos va a remitir a su vez al artículo 175, que dice lo siguiente: el término de que dispone la Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de 90 días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación. ¿Se dan cuenta ustedes que allí habla de otro término diferente? Uno el 317, 60 días para radicar el escrito de acusación, y otro el 294 de 90 días. ¿Pero por qué hace esto el legislador? Porque dice que estos términos, dice más adelante, estos términos se incrementan en algunos casos excepcionales. Dice que el término será de 90 días cuando se presente concurso de delitos o cuando sean 3 o más los imputados o cuando el juzgamiento de alguno de los delitos sea de competencia de los jueces penales de circuito especializados. ¿Qué quiere decir lo anterior? 60 días, tengan claro, 60 días es cuando existe solamente una persona privada de su libertad y eventualmente una sola conducta punible. Si ya es una persona privada de la libertad y un concurso de conductas punibles, automáticamente el término se amplía a 90 días. Pero volvamos, yo digo cuando se prolonga en forma ilícita la privación de la libertad. Entonces, si transcurridos, llamemos, 60 días desde la formulación de la imputación y el fiscal no ha radicado el escrito de acusación, en tratándose de una persona capturada y una conducta punible, procede el habeas corpus. Si ya hablamos de que hay un concurso de personas o concurso de delitos, ya el término se amplía a 90 días. Pero lo que quiero decir en principio es que, a manera de ejemplo, si vence el término o los términos que prevé el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, sin que los fiscales pues hayan cumplido su labor dentro de los términos allí, o los jueces igualmente no hubieran iniciado, por ejemplo, el numeral quinto, la audiencia de juicio oral, dice allí, en los 120 días, procede entonces que la persona acuda a la acción constitucional de habeas corpus por esa causal de que vencieron los términos con que contaba el Estado para adelantar su proceso y, en razón de que no se cumplieron, soliciten la libertad por esta violación o por esa prolongación ilícita de la privación de la libertad. Como se dan cuenta, la persona está legalmente privada de la libertad, lo que ocurre es que se está prolongando más allá su privación. Otro ejemplo es hoy por hoy, deben leer el artículo 307, parte final, que tiene que ver con que la medida de aseguramiento hoy por hoy tiene una vigencia máxima de 1 año. No obstante lo anterior,
se puede prorrogar esa medida de aseguramiento por parte del fiscal. Eso lo van a ver de pronto en procesal para que profundicen más sobre estos temas. Aquí coloco otro ejemplo que es el numeral segundo, que dice que no se ha materializado una orden de libertad, bien ante el juez de conocimiento o ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. ¿Qué ocurre? Antiguamente el juez de conocimiento eventualmente libraba la boleta de libertad, se remitía a la cárcel y la cárcel tomaba a veces hasta 2 días descartando antecedentes. Entonces, si una persona ya se le otorgó el derecho a la libertad, pero la autoridad que lo tiene retenido o privado de ella no le da la libertad, procede el habeas corpus. Igual ocurre también ante el juez de ejecución de penas. ¿Por qué? Porque el juez de ejecución de penas por lo general envía boletas de libertad, puede ser de 2 clases, libertad condicional o libertad por pena cumplida. Mientras que la autoridad judicial no cumpla cualquiera de esas 2 en términos, entonces procede el habeas corpus. Aquí debo tocar un temita que tiene que ver con el tema de libertad condicional. Yo les expliqué por allá hace unos días que el artículo 64, si quiere pueden buscarlo para que estemos todos al tiempo en las normas. El artículo 64 del Código Penal habla de la libertad condicional. Y la libertad condicional dice allí que procede, entre otros requisitos, numeral primero, que la persona haya cumplido las 3/5 partes de la pena, dice allí. Por lo general, ustedes saben bien que la persona que está privada de la libertad y está cumpliendo una condena, pues está muy ansiosa de salir en libertad. Los jueces de ejecución de penas tienen unas cargas impresionantes. Hay jueces que tienen 1.700 presos a su cargo, entonces no pueden cumplir con todas las libertades al tiempo. Los jueces de ejecución de penas están priorizando que, primero, las libertades por penas cumplidas, porque la pena cumplida, como su nombre lo dice, es cuando yo siento que ya resarcí ante el Estado ese perjuicio que yo causé y que debe restablecerse mi derecho a la libertad. Entonces, la libertad por pena cumplida es inmediata y ninguna autoridad, ni siquiera el juez y mucho menos el establecimiento penitenciario, pueden negarse a cumplirla inmediatamente. Si ello ocurriere, bien porque alguien cree que ya cumplió la totalidad de la pena, ahí procede el habeas corpus, porque va a decir allá, señor juez de habeas corpus, haga el favor y revise mi situación jurídica y usted va a constatar que yo ya cumplí la totalidad de la pena y no me han dado ese derecho a la libertad. Es allí cuando automáticamente se habilita el artículo 175 del Código Penal. Eventualmente, que casi nunca ocurre, cuando se promueve el habeas corpus y apenas se notifica al juez que tiene la persona privada de su libertad, el juez lo que hace es otorgarla inmediatamente, con el fin de evitar la procedencia del habeas corpus y, como si fuera poco, la compulsa de copias penales para que se investigue por el artículo 175 del Código Penal. Pero ocurre algo diferente con la libertad condicional. Les decía a ustedes que el numeral segundo del artículo 64 habla de que cuando la persona haya cumplido las 3/5 partes de la pena. Pero allí habla de otros requisitos. Entonces dice que el juez competente para conceder la libertad condicional debe establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuación la existencia o inexistencia de arraigo. ¿Qué quiere decir ello? Que no basta ese factor meramente objetivo de alguien decir yo ya cumplí las 3/5 partes de la condena, tengo derecho a la libertad condicional. Yo les voy a compartir a través de la plataforma o el aula virtual varias decisiones de habeas corpus que la Corte Suprema de Justicia ha resuelto y ha concluido que cuando es por libertad condicional no procede el habeas corpus siempre y cuando se acredite que el juez está cargado de trabajo y de solicitudes similares. Es decir, que el habeas corpus en principio no procedería para la libertad condicional, pero sí procede contra la libertad por pena cumplida.
Otro ejemplo puede ser cuando alguien se dice que lo capturan porque tiene una orden de captura vigente. Entonces la autoridad policial le corresponde dejarlo a disposición de ese juez o esa autoridad que lo requería, pero hoy por hoy hemos tenido inconvenientes porque hay capturas libradas hace años que no se han descargado del sistema. Entonces las personas las capturan, nos las dejan a disposición y no se dan cuenta que nosotros ya eso tenemos el proceso archivado. Es allí entonces cuando procede automáticamente el habeas corpus. Pero ¿qué ocurre? Apenas nos dejan a alguien a disposición, verificamos nuestros archivos y si constatamos que ya el proceso está archivado, no está vigente, inmediatamente decretamos o ordenamos su libertad para evitar estos inconvenientes. Como les decía, no solo vamos a ocuparnos del artículo 174 y 175, sino los siguientes que hablan de artículos 176 y 177. El 176 dice así: el servidor público que sin el cumplimiento de los requisitos legales reciba a una persona para privarla de la libertad y mantenerla bajo medida de seguridad incurrirá en prisión de 48 a 90 meses y pérdida del empleo o cargo público. Ojo, aquí vemos que el sujeto activo no es otro que un servidor público. Igualmente, que no puede ninguna autoridad, sea estación de policía, en principio la estación de policía no está diseñada para detenciones. Y aquí hablamos más de establecimientos carcelarios, no pueden recibir a ninguna persona privada de la libertad a menos que exista la correspondiente orden de detención o boleta de detención que llamamos. Pero si lo llega a hacer, si alguien a manera de ejemplo recibe a un detenido, le dice recíbamelo y ya traemos la boleta, eso ya es causal en principio disciplinaria de pérdida del empleo o del cargo público, pero adicional compulsa de copias por detención arbitraria especial. Quiere decir ello que nadie puede recibir a una persona informalmente. Debe mediar mandamiento escrito, para este caso la boleta de detención. Y el segundo es más atinente a los funcionarios judiciales, a los jueces. Dice allí, por eso, el juez, hablamos del desconocimiento de habeas corpus, artículo 177. Dice, el juez que no tramite o decida dentro de los términos legales una petición de habeas corpus o por cualquier medio obstaculice su trámite, incurrirá en prisión de 32 a 90 meses y pérdida del empleo o cargo público. Ojo, quiere decir esto que no podemos obstaculizar la resolución de un habeas corpus. El habeas corpus que llegue a cualquier oficina automáticamente hay que recibirlo y hoy por hoy tenemos una regla de reparto, se reparte entre todos los funcionarios. Lo importante es que no se deniegue justicia a través de que no se reciba el habeas corpus y la otra conducta o el otro ingrediente que tiene allí normativo el tipo es que no se decida dentro de los términos legales esa petición de habeas corpus. Ojo, si un habeas corpus llega un viernes a las 5 de la tarde, van a correr términos las 36 horas siguientes. Es decir, hay que resolverlo. Vencería, si llega a las 5 de la tarde, vence a las 5 de la mañana del día domingo. Quiere decir lo anterior que si llega a un habeas corpus en jornadas no hábiles, también tenemos turnos de disponibilidad para cumplir con esta labor. A toda hora hay un juez encargado para resolver el habeas corpus. Porque, como dijimos al comienzo, debe ser resuelto dentro de las 36 horas siguientes, es decir, no hábiles. Las horas son corridas y por lo mismo, pues conlleva unas sanciones como es eventualmente condena por el artículo 177 del Código Penal. Aquí hago otra diapositiva que acabo de ratificar lo dicho, que la detención arbitraria especial, como en todas las conductas precedentes, el sujeto activo es determinado. Porque en las anteriores, mire que también artículos 174, 175 hablan del servidor público. Es decir,
en estas 4, sujeto activo determinado. Aquí esta diapositiva tocamos lo mismo que ya expliqué, que en similar sentido el sujeto activo es determinado y puntualmente tan solo puede incurrir en esta conducta el juez, pues ningún otro funcionario diferente a este es competente para tramitar la acción constitucional de habeas corpus. Y adicional a ello, si el juez no falla el habeas corpus dentro de esas 36 horas siguientes a su recibo, incurrirá en esta conducta. Dejamos hasta aquí, entonces les agradezco por su atención y les recomiendo a ustedes por su cuenta estudiar las siguientes conductas. Estudien el artículo 178, el tema de la tortura, 180, desplazamiento forzado, 182, constreñimiento ilegal, 188A, trata de personas, 188C, tráfico de niñas, niños y adolescentes. Y para finalizar nuestro título tercero, me interesa que estudien el tema del artículo 192, las mal llamadas chuzadas, que técnicamente se llama violación ilícita de comunicaciones. ¿Para qué? Para que a partir ya de la próxima semana vamos a ocuparnos del título cuarto, que es importantísimo. Pienso dar también unas charlas similares a estas por nuestra aula virtual y después hacemos tutorías para que despejen las inquietudes que tengan al respecto. Les agradezco por su atención y hemos culminado por ahora esta sesión.